Justamente mañana, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente y las Naciones Unidas ha establecido como lema un planeta sin contaminación con plásticos. El tema de los efemérides ambientales, más que una celebración, es una alerta. ¿Por qué? Porque cada año eligen algo que sea prioridad para empezar a trabajar. Y en este caso es el tema del plástico. Estamos, pero totalmente abarrotados de plástico a nivel mundial. La ONU dice que por año se usan 5.000 millones de bolsas de plástico y llegan al océano 8 millones de toneladas de plástico. Es una cifra muy importante, muy impactante. El tema es que nosotros esto lo vemos como lejano, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y vos fíjate que si vos tirás una bolsa o un envase de plástico en la vereda, ¿eso dónde va? Al desagüe, del desagüe al río, del río al mar, y todo termina en el océano. Y como consecuencia de eso, por una cuestión de mareas y de convecciones marinas, se ha formado en el Océano Pacífico una isla, la famosa isla de plástico, isla tóxica o continente de plástico, que son 80 kilómetros cuadrados de extensión, que no es poco. Y nosotros somos responsables de alguna manera. Y ayer, por ejemplo, las consecuencias del plástico son terribles. Ayer en La Voz del Interior sacaron una nota en donde cuentan que en Tailandia, en una isla de Tailandia, llegó una ballena semi muerta que convulsionaba bolsas de plástico. Cuando le hacen la autopsia tenía 80 bolsas de plástico en su estómago que se había tragado, obviamente había producido una obstrucción intestinal muy grave que produjo la muerte. Entonces, todos en el tema del plástico somos responsables, desde el niño hasta el abuelo, todos utilizamos, porque el plástico es un material accesible y que de todo últimamente es de plástico. Ahora, tenemos que pensar qué podemos hacer cuál es la idea de esto. Alerta a hacer una reducción del plástico. Empecemos por rechazar elementos que a lo mejor vienen envasados con mucho plástico, tratemos de rechazar. Reusemos el plástico y si no podemos ya reusarlo, mandemos a reciclar, que acá tenemos dispositivos en donde se recicla el plástico. Como yo siempre digo, nosotros no reciclamos como individuos, sino que tenemos que mandar a reciclar. Pero esa acción es importante hacerla y es muy fácil de llegar y juntar los plásticos y llevarla, ¿no? ¿Hay distintas clasificaciones con respecto al plástico o siempre tiene la misma peligrosidad? El tema es hay 7 tipos de plásticos diferentes. Si nosotros damos vuelta al envase, generalmente en la parte inferior tiene el triangulito de las 3 flechas de reciclado o reciclable y un número del 1 al 7. El más común es el PET, que es el plástico de las botellas, que es el que se recicla fácilmente, el 1 y el 2, pero tenemos el polietileno de alta densidad, que es el 2, el PVC, que es el policloruro de vinilo, que es el 3, que son los cables y los caños de PVC que se usan para las cañerías. El 4 es el polietileno de baja densidad, que generalmente son bolsas, algunas bolsas que nos dan en los comercios, que tampoco son muy fáciles de reciclar. El 5 es el polipropileno y el 6 es el poliestireno. Y en el poliestireno quiero hacer un paréntesis porque uno de los plásticos de poliestireno es el telgopor. Y el telgopor es un plástico muy tóxico. Y yo lo que les quiero decir a las amas de casa, que cuando van al supermercado no compren las bandejitas de telgopor en el fiambre, en el queso, en la carne. Si se fijan en la carne, van a ver que entre el telgopor y la carne hay como una toallita impermeable. ¿Por qué? Porque en realidad el telgopor no puede estar en contacto con los alimentos. Entonces, vayamos a la carnicería, a la verdulería, a la fiambrería y evitamos eso. Y otra cuestión muy importante, el telgopor se degrada con el calor. Y en general utilizamos los vasos plásticos de telgopor para tomar el café. Y esas partículas que se degradan son las que vamos a consumir nosotros en el café. Y se ha comprobado con estudios científicos que
produce cáncer en los animales, o sea que nosotros nos estamos consumiendo algo que es muy tóxico. En el caso de los helados, es que no hay demasiada alternativa para transportarlo, es diferente porque con el frío el telgopor se contrae, entonces no llega a degradarse. Pero son cuestiones que tienen que ver con la salud nuestra, entonces, además de evitar generar estos plásticos que en realidad van a la basura, estamos haciendo algo bueno por nosotros.